¿cuáles son los principales puntos que deberían tenerse en cuenta por parte de los contribuyentes para decidir el régimen simple o el ordinario al que pertenecerán en el año 2023? Pues mire, el régimen simple adquiere una relevancia mayor con el tema de la reforma tributaria. ¿Mm? ¿Por qué? Porque los requisitos formales han venido adquiriendo una mayor relevancia, quizás, que los requisitos sustanciales del artículo 107 del estatuto. Todos sabemos que si una empresa compra el mercado del dueño, pues eso no es un gasto deducible porque carece de nexo causal, de necesariedad y de proporcionalidad del artículo 107. Eso no ha cambiado en mayor forma, salvo que algunos temas de interpretación que están en la sentencia de unificación del año pasado del artículo 107. Eso toda la vida ha sido así, pero digamos que la sentencia de unificación nos ha dado pues algunos temas importantes de análisis, como por ejemplo las empresas de energía. Una empresa de energía que cae un rayo y se daña un aparato electrónico, un electrodoméstico, y el ama de casa lo lleva a arreglar. La DIAN decía que eso no era deducible, que porque no generaba ingresos. La sentencia de unificación nos dijo, no, sí es deducible porque no tiene por qué demostrarse una relación con el ingreso, sino con la actividad generadora de renta. Es decir, ese tipo de gasto sí se vuelve deducible. O cosas de interpretación que trae la sentencia de unificación, como por ejemplo, que la DIAN le negaba a usted un gasto, que porque si el que le hizo el gasto de plomería en su RUT no decía que él era plomero, entonces se lo negaba a la DIAN. La sentencia de unificación dijo, no señor, esos son temas de forma donde no tienen por qué negarle la deducibilidad. O la sentencia de unificación del artículo 107, que los invito a que la estudiemos en línea, porque muchos contadores uno les dice, ya se leyó la sentencia de unificación, no, eso salió del año 2020, o sea, ya tengo que haberla leído. Por ejemplo, temas tan importantes como que ya sabemos que una sanción, por ejemplo, una sentencia sancionatoria no es deducible, pero si usted negocia con su contrincante antes de que salga la sentencia y usted paga como una conciliación, es decir, una transacción, eso le llama el negocio de transacción jurídicamente hablando, conforme al Código Civil, eso sí es deducible. Por ahí una empresa se pagó como 1.000 millones de pesos en una transacción para que no fuera al contencioso, porque en el contencioso le iba a salir más caro y no se lo dedujo de renta. Claro que era deducible, porque alguien le dijo que no era deducible. Yo digo, mire la sentencia de unificación. Pero independientemente de la sentencia de unificación, a lo que yo quería llegar es que los requisitos formales, no los sustanciales, se volvieron ahora muy importantes. ¿Por qué? Porque hoy en día quedó más importante la bancarización. La DIAN está haciendo muchísimos requerimientos con el tema de bancarización, el tema de seguridad social y el tema de la facturación. Cuidado con lo que les voy a decir. Este tema de la facturación electrónica o documentos equivalentes o documentos soporte, tienes que tener en cuenta que ya fue derogado el artículo 616-1 desde el 2022 y eso no tiene nada que ver con la reforma tributaria. Es decir, que usted no se puede ya deducir el 10% de los costos y gastos soportados en facturas en papel. Es que le estoy haciendo énfasis porque vi un video en internet, igual todos nos equivocamos, ojo, porque aquí todos nos equivocamos, yo por eso le digo a la gente que no me crea, sino que vaya y mire las normas, porque en páginas tan importantes como en Actualícese también nos equivocamos, ¿qué tal que no? Es apenas natural. Pero escuché en estos días que lo siguiente, a ver, póngame cuidado. Recuerden que la ley 2010 del año 2019 había dicho que las facturas que no estuvieran electrónicas, ¿sí? O en documento equivalente o documento soporte, se podían deducir, o en POS, por ejemplo, esas que están en papel, sí se podían deducir en el 30% para el año 2020, en el 20% para el 2021 y en el 10% para el año 2022. Pero la ley 2155 derogó eso. Y para el año 2022 la parte deducible es cero, y eso no depende de esta reforma tributaria, sino de la reforma tributaria anterior, ley 2155 del año 2021. Y entonces en un video estaban diciendo que eso era a partir del año 2023. Digo, no, señores, eso es a partir del año 2022. Entonces, con la reforma tributaria,
es bueno pasarse al simple, pero también porque ya venía de la reforma anterior, que es mejor que se pase al simple, porque muchos que no aprovecharon a pasarse el simple en el 2022, en la renta del año 2022 les va a dar altísimo, porque todo lo que no esté soportado en factura electrónica, en documento equivalente o en documento soporte electrónico desde agosto, no es deducible. Valga la oportunidad para decirles que no es necesario hacer documento soporte para los extractos bancarios, ni para los peajes, ni para los recibos de servicios públicos, porque veo a gente haciendo eso en el mercado, porque estos documentos que acabo de mencionar ya son equivalentes a la factura, eso lo ha venido a aclarar la DIAN. Pero independientemente de todo eso, que es que a mí me gusta hablar de todo como los locos, dicen, hablar de todo como los locos, porque el centro no lo puedo perder de la pregunta es, ¿me conviene o no me conviene pasarme al régimen simple? Claro que le conviene a una cantidad de empresas, por supuesto usted tendrá que hacer la simulación, porque al que no le conviene es al que tiene muchas rentas exentas, muchos ingresos no constitutivos y una cantidad de beneficios fiscales y que está formalizado. Pero, ¿por qué no va a convenir como una gran estrategia de planeación tributaria para el año 2023 pasarnos al simple? Primero, para las naturales especialmente, porque el límite de 5.040 VTs baja a 1.340 para aquello del límite del artículo 206, de manera que se nos quitó la planeación tributaria y tácitamente, como me lo decía mi amiga Margui Riveros, abogada tributarista de Bucaramanga, me decía, es que aquí hay una derogación tácita de las rentas exentas de AFC y de AFPB y hasta del interés de vivienda, porque al limitarle, al bajarle de 5.040 a 1.340, pues usted se queda sin planeación tributaria de la persona natural en renta. Además, el límite de rentas exentas del numeral 10 del artículo 10, del artículo 106, ahí me quedó mal, del Estatuto Tributario baja de 2.880 a 790, es decir, nos está afectando el mínimo vital, el llamado tributariamente el mínimo vital para los asalariados. Recuerde que, por ejemplo, para un asalariado solo se le permite el 1% de gastos, ¿sí? Porque es que los asalariados, por naturaleza, no se les permite deducir costos y gastos, así los tengan en factura electrónica. Es decir, yo soy un asalariado y voy y merco en el Éxito y pido factura electrónica, igual a mí no me los permiten deducir o nunca se ha permitido deducir. La reforma solo les permite el 1% de gasto, de esos gastos que estén soportados en factura electrónica y bancarización, pues digamos que es como un pequeño contentillo frente a la eliminación o a la baja de los 2.880 VTs a los 790 del mínimo vital. Bueno, ahora los que tengan rentas del trabajo del artículo 103 también los perjudica este tema. ¿Por qué? Porque no tienen cómo soportar costos y gastos en factura electrónica. Y por lo tanto, leas en el concepto 1066 de 2020, donde la DIAN le dice, una persona natural también tiene que soportar sus costos y gastos en factura electrónica o documento de soporte, ¿sí? Eso hay gente que todavía se inventa gastos, ¿no? Entonces, a los del artículo 103, pues les conviene pasarse al régimen simple, recordando que a los que son profesiones liberales, la reforma tributaria pues le bajó el límite de los 100.000 VTs a 12.000 VTs para optar por el simple, eh, cosa que se cuenta con la VT o con el tope a diciembre 31, por supuesto, del año 2022, ¿sí? Es decir, que usted tendrá por allá hasta febrero 28 para pasarse nuevamente al régimen ordinario, ¿sí? Y recuerden también que las personas naturales tienen pues a partir del año 2023 tienen que demostrar si se pasan del 60% del ingreso, es decir, yo tengo unos costos y gastos, no es que haya presunción del 60%, no. Yo tengo unos costos y gastos que me puedo deducir en renta. ¿Cuáles? Los que tenga soportado en factura electrónica o documento soporte o documento equivalente. Listo. Bueno, pero si eso que yo soporto supera el 60% de mi ingreso, tengo que hacer una especie de exógena especial que dice la reforma tributaria que la DIAN le va a pedir el detalle de, lo, de deducciones, de esas deducciones. En conclusión, claro que a todo el mundo le va a convenir seguramente, por lo menos, hacer el análisis
Hay algunos simuladores, yo mismo tengo uno, que lo tengo ahí en mi blog también, sobre un simulador, sobre si es mejor quedarse en el régimen simple o en el ordinario. El régimen simple va a adquirir una relevancia importantísima en temas de planeación tributaria para las personas naturales y hasta para las empresas. Por temas de tiempo, porque ya me llamaron aquí la atención, me dijeron se está demorando demasiado en esa respuesta, porque no hay tiempo. Ahí les dejo en la pantalla algunas de la eliminación de algunos beneficios eh, de empresas, de personas jurídicas, como por ejemplo la del descuento tributario del ICA, que antes nos podíamos descontar el 50% y ahora únicamente nos vamos a poder llevar la deducción. Entonces, en algunas empresas también les va a convenir, pasarse el régimen simple, hagan sus análisis, hagan las simulaciones. Disfruta de nuestra programación semanal. Suscríbete a nuestro canal, actualícese video